mis hermanos. Estamos hablando del Espíritu Santo, de su obra o de sus obras, de qué hace el Espíritu Santo, qué pasa cuando llega. Ya vamos un poquito avanzaditos en el estudio. Hemos visto la primera obra, lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a la persona. Y la primera que dice la palabra de Dios es que nos convence de pecado. Dice Juan 16:7. ¿Cómo sucede? En nosotros ya debe haber sucedido, ¿sí? Cuando estás escuchando el Evangelio de parte de alguien, o leyendo un libro, o un folleto, o en tele, o en radio, escuchas el Evangelio y crees el Evangelio. Eso es lo que debe haber pasado en nuestra vida. Eso es lo que pasó un día, en un instante, en un minuto, en un segundo. Y después de ahí sigue lo más importante, la vida que produce el nuevo nacimiento, la vida que debe llevar a alguien que es nacido del Espíritu. Y aquí es esta enseñanza, lo que sigue es lo que enseñamos, pues no sé, es lo que hemos estado viendo los domingos, es lo que predicamos seguido, es la santidad, el caminar cristiano, el perseverar, el arrepentimiento. Todo eso es lo que sigue ahí. El arrepentimiento, por llamarlo de algunas maneras, una es el arrepentimiento, que es el cambio de mente. Empieza el caminar cristiano, el dar un giro a nuestra vida, el cambio de deseos, el cambio de intereses, el cambio de gustos, el cambio, el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que sucede una sola vez en nuestra vida. El arrepentimiento es todo el caminar, que es de cuando Cristo nos alcanza a cuando Cristo nos llama a su presencia. Todo ese tiempo, dure lo que dure, 100 años, eso es el arrepentimiento. Es decir, otra vez, el arrepentimiento a veces lo tenemos confundido y pensamos que el arrepentimiento es cuando pedimos perdón por un pecado. Ese no es el arrepentimiento. Ese es eso, pedir perdón. Arrepentimiento es cuando lo dejamos. Arrepentimiento es cuando cambiamos. Arrepentimiento no es algo que sucede en un minuto, en un instante. Arrepentimiento es el caminar cristiano. Y arrepentimiento es lo que se espera de nosotros. Madurez, que es de lo que hemos estado hablando los últimos domingos y los últimos viernes, de crecimiento, de crecer en la fe, de crecer en conocimiento, crecer en parecernos a Cristo, crecer y crecer. Pero el nombre con el que nos vamos a quedar hoy, que es lo mismo, el arrepentimiento, el perseverar, el permanecer, el caminar, la madurez, todos esos son sinónimos del mismo periodo, pero el nombre que deberíamos de usar más es la santificación, ¿ok? Pero cuando oímos hablar de santificación, estamos hablando del mismo periodo, de madurar, de perseverar, de permanecer en Cristo, de arrepentimiento. Eso es el mismo periodo, ¿ok? Nosotros nos vamos a quedar con este nombre, la santificación, la orden de nuestro Señor. Sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Santificarse, ¿qué es? Es simple, hermano, el significado, es decir, leerlo en un diccionario, es simple saber lo que es ser santo. Ser santo, ¿qué es? Vencer el pecado, es así de sencillo. En el diccionario dice apartado. ¿Apartado de quién? Apartado del pecado. ¿Apartado para quién? Apartado para Dios. ¿Sí? Eso es lo que significa ser santo, apartado del pecado y apartado para Dios, exclusivo de Dios. El domingo leíamos Hebreos 12:4, donde nos dice cómo se camina esto, cómo se lucha esto. Dice Hebreos 12:4, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esa es la santificación, una lucha hasta la sangre contra el pecado. A veces cuando leemos partes como esta, nos suenan como si quisiéramos que Dios no estuviera hablando en serio, ¿no? O literal. Por ejemplo, cuando oímos partes como Mateo 5, cuando dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácalo. Hay gente que dice, no creo que esté hablando literal, pero si cuando interpretamos la Biblia, la primera forma es literalmente. Y si no nos da lugar para interpretarla de otra manera, tenemos que quedarnos con la interpretación literal,
que quiere decir que Jesucristo está hablando en serio. El pecado es un cáncer, el pecado es un veneno y tenemos que dejarlo cuanto antes y luchar con él hasta la sangre. Esto, arrepentimiento, madurez, santificación, se traduce en una vida de obediencia, en frutos del Espíritu, ¿sí? Los frutos del Espíritu yo creo que todos los conocemos, ¿no? Un bombón para el que me diga dónde están los frutos del... No traje bombones, no se cree. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es la santificación. Eso es lo que debemos de ser. Eso es lo que debe salir de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, hermano, paciencia. ¿Cuántos todavía batallamos con la paciencia? Benignidad, bondad, mansedumbre, mi hermano, mansedumbre, templanza. Cosas que todavía algunos, no creo que todos, pero algunos todavía las vemos de lejos, ¿no? Las vemos como algo inalcanzable. Pero sin embargo es el fruto que debemos de tener nosotros. Romanos 6:22 nos muestra el caminar cristiano resumido en un versículo. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está resumido todo lo que estamos hablando, la santificación, la madurez, el crecimiento. Ahí está resumido todo, ¿sí? Fuimos liberados del pecado, hechos siervos de Dios. Ahora nuestro fruto es ser santos, y si logramos la santidad, nuestro fin será la vida eterna, ¿ok? Y de eso vamos a hablar hoy. Si lo que perseguimos es la vida eterna, y si tenemos que dar como fruto la santificación, hoy vamos a hablar de cómo se logra la santificación, cómo se logra la madurez, cómo se logra el arrepentimiento. Hay algo que ya debe de ser, como nos decía el autor de Hebreos, ¿te acuerdas? Ya dejen los rudimentos y avancemos a otra cosa. Y yo creo que hay algo que ya debe de ser eso, como un rudimento, como de primaria para nosotros. Que la Biblia, cuando habla de santificación, lo habla como si fuera un trabajo compartido. Eso ya tenemos que dejarlo nosotros atrás, no batallar ya con eso. Te pregunto, bueno, pero acá dice que Él nos santifica y acá dice que nosotros hagamos. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Pues las dos cosas son verdad, ¿verdad? Es decir, la Biblia lo muestra como si fuera un trabajo compartido. La Biblia enseña que Dios es el que nos santifica. De hecho, el Espíritu Santo, que es de lo que hablamos, Él nos santifica. Lo dice en muchos versos. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:11. De hecho, así lo llama la Biblia. La santificación del Espíritu. Así se refiere la palabra. 1 Corintios 6:11 dice: esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él es el que lo hace. A mis hermanos que están allá les digo que acá hay mucho lugar, si quieren estar con una mesa o algo. Mi hermano Luis, ¿ibas a traer café o algo? Para el que quiera cafecito, ahí mi hermano Luis tiene cafecito, y el que se pare pues trae uno para acá. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y luego dice, mediante la santificación por el Espíritu. Y hay más versos que hablan de la santificación que hace el Espíritu. Solo anota Romanos 15:16. Primera de Pedro 1:2.
Entonces la Biblia habla fuertemente que Dios es el que nos santifica, pero no podemos negar que también la palabra nos habla y nos pide que nosotros nos santifiquemos, que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, en Efesios 4:22. Efesios 4:22 nos dice a nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Es decir, son cosas que nos manda a nosotros. Ustedes renuévense, ustedes vístanse del nuevo hombre. Entonces, si te fijas en versos como este, es sencillo. O sea, no discute un verso con el otro. La Biblia enseña que Dios es el que nos santifica, pero la Biblia también nos enseña que nosotros tenemos que santificarnos. Hoy nos va a aclarar un poquito eso más adelante. Uno de los versos más completos en esto es Colosenses 3:1. Vamos a leer un buen pedazo de Colosenses 3. Pero solo ve detectando y mira cuántas veces habla como de mandamientos. Es decir, ustedes hagan esto. Dice por ejemplo el 3:2, poned la mira en las cosas de arriba. Es decir, nos está mandando a nosotros, ¿verdad? Pero mira, empecemos en el 3:1. Dice, si habéis resucitado con Cristo, y empieza el primer mandamiento, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice el 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Luego el 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Dice el 8, pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. 3:9, no mintáis los unos a los otros. 3:12, me voy a brincar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, etcétera, etcétera. Lo que quería que vieras es cómo está lleno, de aquí hasta todo el 3. En el 3:16, por ejemplo, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y está lleno de eso, de órdenes, de mandamientos, de que nosotros tenemos que santificarnos, nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que vestirnos de Cristo, nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Así es como funciona la santificación. Tú tienes que hacer y Dios también te santifica. Al final es como vamos a terminar el tema de hoy, si el tiempo nos alcanza. ¿Cómo funciona esto? Pero te digo, esto es clarísimo en la Biblia, que la santificación, la Biblia lo muestra como si fuera un trabajo compartido, que no lo es del todo, ¿sí? Pero lo muestra así. Dios lo hace, pero nosotros también tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues nuestra parte, ¿no? Mientras investigamos cómo funciona, cómo se hace, en qué consiste, cuál es la parte de Dios, cómo la hace Dios y todo, pues mientras son peras son manzanas, pero tú tienes una parte que hacer, ¿verdad? Mirad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, santificarte, limpiarte, entonces hacer nuestra parte mientras nos llega el entendimiento. ¿Cómo funciona? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en todo nuestro caminar? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ya vimos cómo hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido nacidos de nuevo y ahí comienza la santificación. Cuando nacimos de nuevo, ahí comienza apenas ese periodo que se llama santificación.
El domingo decíamos, el primer paso para ser santo, ¿cuál es? Desear ser santo. Eso es lo primero. Si no deseamos la santidad, no vamos a obtener la santidad, ¿verdad? Pero el primer paso para ser santo es desear la santidad. Leíamos el domingo 1 de Pedro 1:14 en adelante. 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ok? Cambiar de deseos, eso es lo primero. Desear ser santos porque Dios es santo. Y ahí hablábamos de esto. El primer requisito, y así es este caminar. Oye, ¿cómo que yo hago y Dios también hace? Lo que Dios me pide a mí que haga, de hecho es como si fuera un requisito para salvación. Pero nos vamos a ir topando en el camino que lo que Dios me pide como requisito, a la vez es fruto del Espíritu Santo. Es decir, Él lo hace. A mí me pide Dios que lo haga como requisito, pero me voy a ir encontrando que el Espíritu es el que lo hace en mí. Todos los requisitos que Dios pide también están en la Biblia puestos como fruto del Espíritu, ¿sí? Y así es como convive esto, ¿sí? El amor, ¿qué es? ¿Es un mandamiento? Sí, dice el Señor. Tienen que amarse los unos a los otros. De hecho, es el primer mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego vas a Gálatas 5:22 y ves los frutos. Dice, y es un fruto del Espíritu, el amor, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios nos pide para ser salvos, todo eso viene con el Espíritu Santo. Y así es como funciona esto. Y así nos vamos a encontrar que cada requisito que aparenta ser un requisito para salvación, también es un fruto del Espíritu. Entonces Él lo hace, pero a nosotros se nos es mandado hacerlo. Pero cuando nosotros lo hacemos, solamente estamos dando un fruto que el Espíritu Santo puso en nosotros. Vamos a avanzar un poquito en esto. Pero el primer deseo para ser santo es el deseo de santidad. Eso es lo primero. Sin deseos de santidad, nadie puede ser santo. ¿Ok? Después de ese deseo de santidad, hablábamos el último viernes que nos vimos, ese deseo de santidad, y ya en el camino de santificación viene otro deseo, que es deseo por la palabra de Dios. Un deseo de aprender palabra de Dios. Un deseo de estudiar palabra de Dios. Hablábamos el último viernes cómo el Espíritu va ligado a la palabra, cómo el Espíritu depende de la palabra, como la palabra depende del Espíritu. Es decir, tener el Espíritu Santo dentro, pero no darle palabra de Dios, lo vuelve inoperante. El Espíritu no puede hacer nada. ¿Ok? Pero también estudiar toda la palabra que quieras y aprendértela sin tener el Espíritu Santo es lo mismo, es inútil también. Tiene que estar el Espíritu ligado a la palabra, desde el primer día hasta el último. La Biblia nos enseña esto muchas veces. En Efesios 6, cuando nos muestra la armadura de Dios, de hecho nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu de Dios. Entonces, al deseo de santidad, que es el primer deseo que está en nosotros, viene un deseo por la palabra de Dios, porque entendemos, cuando tenemos el Espíritu, cuando conocemos a Dios, entendemos algo, que sin la palabra de Dios no podemos ser santos. Y eso tenemos que tenerlo claro desde el primer día hasta el último. Sin la palabra de Dios no se puede ser santo. Pero esto es tan simple y tan sencillo como saber que después del 1 sigue el 2, que después del 2 sigue el 3. Si alguien quiere ser santo, tiene que saber que lo primero es desear ser santo. Ya deseo ser santo, ¿qué hago? El primer paso es la palabra de Dios. No se puede de otra forma, porque ahorita decíamos, ¿qué es ser santo? Vencer el pecado, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Dice allá en 1 de Juan, violar un mandamiento de Dios. ¿Cómo sabré cuáles son los mandamientos de Dios?
sin ir a la palabra de Dios. Es así de sencillo. Romanos 7:7 dice Pablo: yo no conocí el pecado si no es por la ley. No hay forma de saber lo que es pecado sin ir a la palabra de Dios. Y en eso estábamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo. ¿Te acuerdas lo que hacíamos? Yo no sé de qué contexto vengas tú, religioso, pero antes de conocer a Dios, cuando nos nacía por ahí una llamita de bondad y sabes que yo me voy a acercar a Dios sin interés, ¿verdad? O sea, sí para tener más trabajo, pero sinceramente me voy a acercar a Dios. ¿Y qué hacíamos muchos de nosotros? Le voy a prender 10 veladoras. Bueno, es más 15 para que no haya pobreza, que se vea que es sincero el acercamiento. Y Dios ha de decir, bueno, ¿y a qué horas yo pedí veladoras? Pero es lo que hacemos todos, ¿verdad? Sin palabra de Dios no sabemos qué Dios pide, qué a Dios le gusta, qué a Dios le disgusta. Eso lo hacíamos, yo creo que todos, ¿no? ¿Cuántos por ahí cumplimos? Yo primero que tú, ¿cuántos cumplimos algunas mandas de aquellas al santuario? O de vestir al niño Dios de tigre y de rayado y esa. Pero te digo, eso es lo que pasa sin palabra de Dios, ¿no? Sin palabra de Dios, pues no puedes conocer lo que Dios pide. Y en el cristianismo está pasando lo mismo en muchas personas, ¿sí? Se acercan a una iglesia, se acercan a donde quiera, pero sin leer la Biblia es imposible que sepas lo que es pecado y lo que no lo es. Y por eso caemos en el cristianismo y vemos tantas cosas como que las mujeres luchando con, oye, ¿me pondré velo o no me pondré velo? ¿O será pecado ponerse pantalón o no será pecado? Y cosas así que, bueno, sin ir a la palabra de Dios no puedes saberla, ¿verdad? No podemos saberlo y sin embargo, por eso es tan importante la palabra de Dios. Por esta cosa tan simple. Sin la palabra de Dios no sabemos lo que es pecado. Si no sabemos lo que es pecado, ¿cómo vamos a luchar contra él? Y si no luchamos contra él, ¿cómo vamos a ser santos? Si santidad es vencer el pecado, ¿no? Y podemos vencer muchas cosas que creemos pecado, mientras el pecado, pues mucho bien, gracias, decimos por ahí, ¿no? El pecado, pues bien, gracias. Es el primer paso para la santidad. Es ir a la palabra de Dios. Es indispensable para ser salvos. Dice 2 de Timoteo 3:14. Pablo a Timoteo, 3:15, perdón. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el camino a salvación, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar por ese camino a la salvación. Lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarnos a la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios comienza nuestra santificación. La santificación, sí, como una obra progresiva. El estudio de la Biblia, la madurez, el perfeccionamiento, Cuando empezamos a estudiar la Biblia, de hecho lo que obtenemos es esto que estamos hablando, una revelación progresiva de lo que es pecado, ¿sí? de pecados que tú ignorabas por no haber leído la palabra de Dios. Por lo regular, cuando venimos a Dios, lo primero que hacemos que es dejar pecados muy evidentes, dejar de tomar, dejar de pegarle a la mujer, dejar de robar en el trabajo o dejar el adulterio, pero muchos se quedan ahí. Y la madurez es ser parecidos a Cristo cada vez más. ¿Y qué es Cristo? El varón perfecto. El varón perfecto. Y vas avanzando y vas descubriendo que te vas quedando cosas. Pasas por Mateo 5 y ves que el Señor dice, al que te pida, dale. Y tú dices, bueno, ya dejé el adulterio, ya dejé la borrachera, ya dejé esto, pero al que me pida, y empezamos a luchar, ¿no? Pero ¿y si lo quiere para tomar, Señor? Pero aparte, pues, el dinero a mí me cuesta, Señor, y empezamos a defendernos, pero el Señor quiere santificarnos, hacernos más perfectos, más parecidos a Él cada vez. Y esta es una revelación progresiva que vamos adquiriendo en la Biblia. Y así es la santificación. Ir descubriendo cosas que Dios pide y después lo más duro que es dárselas a Dios. A obedecer la palabra, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores.
Segunda de Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es un verso maravilloso, hermano. Hay versos que a veces cuando hacemos un estudio como el que queremos hacer y estamos haciendo desde hace varios viernes, un estudio del Espíritu Santo, hay versos que no tomamos en cuenta mucho. Por lo regular, hablar del Espíritu y nos concentramos en cosas que a lo mejor todos ya sabemos, ¿no? El fruto del Espíritu, luego vendrán los dones del Espíritu, pasajes como Hechos 2, pero la Biblia habla en muchos más lugares del Espíritu Santo y revela cosas tan importantes como este verso, que es tan sencillo. Pero mira, te lo voy a leer otra vez. Dice en el 3:18, segunda de Corintios, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y todo lo que dice ahí simplemente, lo primero es mirando la gloria del Señor, es decir, todo lo que Él es, sabiendo que Él es nuestra meta. Y luego dice, viendo toda esa gloria y Él es nuestra meta, seremos transformados, pero dice, de gloria en gloria. Es decir, no de un solo golpe, sino de gloria en gloria, de característica en característica, de pecado venciendo en pecado venciendo. Es decir, paso a paso, paso a pasito. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Y cómo lo somos? Como por el Espíritu del Señor. Es decir, Él mismo es el que lo hace en nosotros. Lo que habla un poquito antes en el 16 y en el 17 es algo de lo que hablábamos un poco el domingo. Algo que hace el Espíritu cuando nos convertimos. A nosotros también se nos fue quitado un velo y se nos reveló una vida que ya existía, que ya participábamos pero que no veíamos o no estábamos conscientes en ella, no la tomábamos en cuenta, la vida espiritual. En el contexto inmediato de este verso está hablando un poco de los judíos, que su entendimiento fue embotado, que tienen puesto un velo, pero ahí empieza el 3:16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y a nosotros se supone que eso pasó en nuestra vida. Es decir, vivíamos para el mundo, para las cosas del mundo, para las preocupaciones del mundo. Pero cuando el Señor vino a nosotros, cuando el Señor puso su Espíritu en nosotros, hubo un velo que se corrió. Y empezamos a ver la vida espiritual. Y de eso se trata la vida cristiana. Y si tú dijeras, ¿de qué se trata? Desde que el Señor me alcanzó hasta que el Señor me llame, venga por mí. ¿De qué se trata? De esto. La lucha espiritual, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que quiere el diablo? El diablo lo que quiere es que tú pongas la mirada en las cosas del mundo, en lo terrenal. Y el Espíritu Santo adentro de ti, ¿qué es lo que quiere? Llevarte tu mirada a lo espiritual. En eso consiste, en eso es la lucha. Mándeme. Lo que estamos viendo ahorita en la Biblia textual se nota más claro lo que mencionan, que es algo gradual. Por ejemplo, en el 16 dice, pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando. Y luego tiene una nota que dice ahí, que usa el tiempo presente pasivo, y acá adelante en el 18 dice, vamos siendo transformados. Paso a paso, gradual, y así es como trabaja el Espíritu, de gloria en gloria, paso a paso. Es lo que a veces hemos hablado, ¿no? De tomar un pecado y vencerlo, y luego otro y vencerlo, y luego otro y vencerlo. A veces, lo que pasa es que a veces no creemos la palabra de Dios y nos volvemos cristianos pues desorganizados, yo creo que es la palabra, ¿no? Que caminamos por caminar, ¿sí? Faltos de disciplina, y terminamos como lo que somos, ¿no? Cayendo, derrotados, siendo derrotados siempre,
¿Sí? ¿Por qué? Porque terminamos luchando contra nada, cuando tendríamos que ser disciplinados, ser disciplinados. ¿Te acuerdas cuando comenzamos este año, el primer domingo, lo que dijimos? ¿Cuál es el mayor pecado que te hace caer? Pues bueno, con que vencieras este año, eso sería un avance, una gran madurez. Pero tendríamos que disciplinarnos, pecado tras pecado, venciendo tras venciendo, resistir tras resistir, ¿no? Sin tener eso en mente, terminamos siendo lo que somos, ¿no? Amaneciendo, creciendo, vamos a trabajar, ya vimos otra vez una muchacha, ya le gritamos a la esposa y mañana nos levantamos otra vez, ya le gritamos al hijo, bueno, ya oramos, ya nos arrepentimos, ya pedimos perdón y luego vemos en la tele algo que no queremos ver y otra vez ya volvimos a caer y así andamos siempre. El diablo dándonos una revolcada casi a diario y en algunos casos hasta varias, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que disciplinarnos de gloria en gloria, de paso en paso a paso, pecado tras pecado. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es nuestro caminar, hermano. Esa es la guerra espiritual, ¿sí? Nosotros venimos de tener una vida 100% terrenal, ¿no? Nosotros estábamos aquí. Cuando conocemos a Cristo, lo que Cristo nos hace, aquel despertar, cuando Cristo puso su espíritu en nosotros, fue un despertar a una vida espiritual que ignorábamos que existía. Ignorábamos lo que escuchamos cuando escuchamos el Evangelio, que estábamos muertos espiritualmente, que el pecado nos separaba de Dios, que íbamos caminando al infierno, pero todo eso fue el despertar espiritual y a partir de ahí lo más importante debe de ser lo espiritual. Y la lucha en eso consiste, día tras día, el diablo queriendo que pongamos los ojos en lo terrenal y el Espíritu Santo queriendo que pongamos los ojos en lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Dice la Biblia, lo que no se ve. Pero lo que no se ve son las cosas eternas, son las cosas que importan. ¿Lo terrenal qué es, hermano? El trabajo, los pagos que nos agobian, los problemas, a veces los logros, los sueños. Es decir, yo quiero tener un mejor trabajo, yo quiero tener una mejor casa, yo quiero tener un mejor coche. Bueno, todo eso es terrenal, todo eso es terrenal. Las pruebas son terrenal. La salud o la enfermedad son cosas terrenales. El dinero o la pobreza son cosas terrenales, ¿sí? Cuando venimos a Dios, cuando Él pone su espíritu en nosotros, nuestros ojos fueron abiertos a una nueva vida, ¿sí? A la vida espiritual, a que lo único que importa es la santidad, dar los frutos del espíritu, vencer el pecado. Eso es lo único que importa, madurar, crecer, ser cada día más como Cristo. Eso es lo único que importa. Eso es lo único que importa. Ese es el cristianismo verdadero. ¿En qué consiste en los engaños del diablo? En enfocarnos a lo terrenal. Y cristianamente, el diablo nos puede seguir engañando. Hoy hay un cristianismo que nos dice, oye, ya me convertí a Cristo y sigo poniendo los ojos en lo terrenal y lo que gané, ¿qué fue? Pues que Cristo ahora me ayuda a adquirir lo terrenal. Ese es uno de los engaños más grandes del diablo. Tú sigue poniendo la vista en lo terrenal. Oye, pero ya vine a Cristo. Sí, por eso, menso. Pues ahora Cristo, pues te va a hacer rico. Ahora Cristo, pues te va... Oye, ¿qué problema tienes? No, mi matrimonio ya estaba fracasado. Pues Cristo te lo va a arreglar. Cristo te va a dar dinero. Cristo te va a dar... Tienes que ser el mejor ingeniero, el mejor obrero. ¿Por qué? Pues porque somos princesos de Dios, ¿no? Somos princesos de Cristo, pues tenemos que tener todo eso. Pero si te fijas, ese es el engaño del diablo. Colosenses 3:1
nos dice claramente, poner la mirada en las cosas de arriba. Más literal no pude ponértelo en el pizarrón, ¿no? Poner la mirada en las cosas de arriba, de la línea para arriba, mi hermano, ¿sí? En ser santos, en ser como Cristo. Eso es lo que quiere el Espíritu. Pero la lucha del diablo es constante, ¿sí? Es constante. Hay cosas que son tan simples como, bueno, perseguir riquezas. Bueno, ya sabemos hoy que es malo. Pero el diablo está en todo. En las pruebas, pues ahí ya la cosa se vuelve difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no es agradable tener una prueba. No es agradable estar en un hospital. No es agradable tener un familiar sufriendo o tú mismo estar sufriendo. Y ahí es donde el diablo ataca, ¿no? Claro, o sea, pídele a Dios. Pídele que te saque de la prueba. Pídele que cuando todo esto que está acá, trabajo o no trabajo, pagos, logros, pruebas, salud, dinero, pobreza, son cosas que Dios va a usar, pero para que pongamos la mirada en lo espiritual. A Dios solo le importa lo espiritual en nosotros. Solo le importa lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es lo que nos lleva al cielo. Y esa va a ser nuestra lucha constante. Y el caminar a lo espiritual es, como decíamos ahorita, de paso a paso, de gloria en gloria. Primero nos lleva a la palabra, descubrimos algo en la palabra y de ahí tenemos que dejar eso que la palabra nos dice que no hagamos, o bien tenemos que hacer lo que la palabra nos dice que hagamos. Así es el caminar, así es el caminar. Tal vez yo me convertí a Cristo y no predico, ¿sí? ¿Por qué? Porque me convertí a Cristo, me compartieron el evangelio y no predico, pero al siguiente día tomo la Biblia, eso sí, y empiezo a leer, y leo el Sermón del Monte y veo lo que el Señor dice ahí, ¿sí? Y el Señor dijo, al que te pida, dale. Y antes era el codo de la colonia, y ahora en cada semáforo no pregunto ni para qué lo quieren. Oye, ya salgo de la casa y me preparo con mis pesitos, o con mis día 5, mis día 10, o de lo que Dios ponga en tu corazón, y a cada semáforo. Oye, pero son un chorro. Pues a cada semáforo, al que te pida, dale. ¿Por qué? Porque lo acabo de leer en la Biblia. Lo pongo por obra, no tengo para qué esperar. ¿Por qué esperar? No predico la palabra todavía porque voy en Mateo 5, pero sigo avanzando y veo que Dios me pide otra cosa y se la doy. Ese es el caminar cristiano, ¿sí? Y cuando llego a Mateo 28, ahí ya no tienes para ningún lado que hacerte. Ir por todo el mundo y predicar. El caminar cristiano es así. No predicaba y estaba tranquilo. No es que me sentía mal. Hasta que, como dijo Pablo, yo no conocía que esto era pecado hasta que lo leí en la ley. Oh, tenía que haber estado compartiendo el evangelio. Le pido perdón y salgo a compartir el evangelio. Y ya ahora comparto el evangelio, ¿sí? Y tengo otras cosas que hago, todas las que he descubierto. Pero todavía de repente se me sale un grito fuerte. Sigo avanzando hasta que llego a Efesios 4, que dice, quítese de vosotros toda amargura, toda gritería. Eso es lo que tiene, ese es el caminar cristiano. Antes podía estar tranquilo porque no lo conocía, pero cuando lo descubro digo, pero ¿cómo que quítese de vosotros toda gritería? Si le grito a mi esposa, le grito a mi empleado, le grito a todos. Me arrepiento, pido perdón y dejo de ser el gritón de la colonia. Ese es el caminar cristiano. Y luego con una leída de la Biblia va a haber cosas que se te pasan y la terminas, la vuelves a comenzar y te das cuenta que después de 3 años pasas por Mateo otra vez y descubres cosas nuevas, pero las vas descubriendo para hacer lo que Dios manda o bien para dejar de hacer lo que Dios manda que dejemos de hacer. Ese es el proceso de santificación. Nunca termina y va ligado a la palabra. Paso a paso, descubriendo tras descubrimiento, lucha tras lucha es lo que pasa en nuestra vida. Ahora, de todo lo que estamos en este caminar, lo que pasa en este caminar, hay algo que viene con el Espíritu Santo. Y esto lo define muy bien, ¿ok?
lo que hablábamos ahorita, oye, pero decía que el Espíritu Santo lo hace. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que viene con el Espíritu Santo? La promesa más grande que viene con el Espíritu Santo, es decir, vendrá el Espíritu, pondré el Espíritu en ustedes, y lo que van a recibir, dice la Biblia en Hechos 1:8, recibirán poder. ¿Sí? Si te fijas, el caminar está lleno de requisitos, de mandamientos, de cosas que hacer y de cosas que dejar de hacer, de cosas que son difíciles. Esto ya es muy difícil, dejar de ver las cosas del mundo y poner la mirada solo en las espirituales. Es muy difícil, ¿sí? Pero lo que viene con el Espíritu es poder, poder. La palabra que usa la Biblia aquí para poder es la palabra dinamis, que significa fuerza y significa capacidad. Es decir, el Espíritu Santo nos da capacidad. Es decir, el Espíritu Santo nos capacita. Por ejemplo, para lo que hablábamos ahorita, el primer deseo que Él pone en nosotros, la palabra de estudiar la palabra. Ok, Él nos lleva allá. Es un requisito estudiar la palabra. Y Él nos capacita para entenderla. ¿Sí? Ese es el caminar cristiano. Dios pidiendo cosas, Dios poniendo mandamientos, Dios poniendo requisitos, pero Él mismo ayudándonos a lograrlos. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Dice en 1 de Juan 2:27, la unción que permanece en ustedes os enseña. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Poder y capacidad para todo lo que Dios pide. Dios mismo nos va capacitando para eso. Por ejemplo, para predicar. Ahí mismo en Hechos 1:8 dice, recibirás poder, y enseguida dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Él es el que nos pide que prediquemos. Por ejemplo, llegamos a Mateo 28, nos damos cuenta que nos había pedido que prediquemos el Evangelio. Y dice, pero ¿cómo le hago? Yo no soy capaz, a mí me falta mucho, yo no me sé toda la Biblia. Pero Él dice, pero yo te voy a capacitar, yo te voy a dar que hables. Decía allá en Mateo 10:19, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso es lo que hace el Espíritu. Otra vez, así es como va funcionando. Lo que la Biblia nos dice que son mandamientos y lo que la Biblia nos dice que Él nos santifica, así funciona. Él quiere que los hagamos y nos pone mandamientos, pero el Espíritu es nuestro ayudador para obedecer la palabra de Dios. Requisito tras requisito, mandato tras mandato. Dice 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Les aconsejo le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lo que le está diciendo a Timoteo estaba un poco paralizado porque al que predicaba, pues lo apaleaban o lo apresaban. Y Pablo le dice, oye, el Espíritu te fue dado para esto, para predicar. Oye, ya lo tienes bien apagado. Necesitamos que avives el fuego que hay en ti. Aviva el fuego, salga a predicar. ¿Por qué? Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía. Oye, pero me van a apedrear. Y Dios no nos dio espíritu para tener miedo a eso. Pase lo que pase, salga, y le termina diciendo, sufra las aflicciones por el Evangelio. Dios no. Y eso es lo mismo para nosotros. Oye, Dios manda que prediquemos,
pero nos da miedo, nos da vergüenza. Bueno, el Espíritu de Dios quita todo eso. El Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Entre tantas cosas que caben en el dominio propio, cabe esto de predicar. Y dominio propio, es decir, yo me domino a mí mismo. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo? Yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Sí, o sea, eso es dominio propio. Funciona para muchas cosas, para dominar mi lengua, para dominar mis ojos, para dominar mis actos, pero también aquí, para salir a predicar. Mi cuerpo no quiere, está cansado, mi cuerpo no quiere porque tiene miedo que le pase algo. Bueno, dominio propio, Pablo decía, agarras aquel cuerpecito, tú mismo lo dominas y lo sacas a la calle a predicar, lo echas afuera y póngase a hablar de Dios. Entre todo el poder que nos ofrece el Espíritu Santo, recibirás poder. Este es el principal poder. Poder para obedecer a Dios, poder para practicar la santidad, poder para obedecer los mandamientos. Dice Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo, que es Cristo, que es Dios. Él es nuestro ayudador. Imagínate si se puede o no se puede. Ya habíamos visto cuando empezamos el estudio, ¿te acuerdas? ¿Quién es el Espíritu Santo? Habíamos visto que es Cristo. Habíamos visto que es Dios. ¿Quién es este ayudador? No desde ese punto de vista, sino mira por ejemplo este versículo, Juan 14:15. Es Jesús hablando a sus discípulos. Juan 14:15 nos va a dar ciertas características para decirnos quién es este ayudador o qué características tiene este ayudador, que ya sabemos que es Cristo en nosotros. Pero mira lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién se refiere? Dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, es decir, soy yo mismo, y estará en vosotros. Después estaré dentro de ustedes. Es el mismo Jesús. ¿Te acuerdas que también dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros? Este Jesús es nuestro ayudador. Pero hay una palabrita que usó aquí. La palabra, les daré otro consolador. El consolador es la palabra del griego paracleto, que significa intercesor, que significa abogado, que significa acompañante, ayudador, alguien que está al lado de, como apoyo y como consolador. Ahora, la palabrita que usó antes cuando dice otro consolador, la palabrita otro significa otro igual. Y cuando dice otro consolador, está hablando de otro consolador igual que alguien que ya estaba. Si Jesús cuando dice, les dará otro consolador, quiere decir que ya hubo un consolador que es Él mismo. Y ese es el Espíritu Santo. Alguien igual a Jesús tenemos al lado, acompañando, todo lo que significa consolador, acompañando, apoyando, intercediendo, todo eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dijo Jesús, les conviene que yo me vaya. ¿Te acuerdas lo que dijo Cristo? Les conviene que yo me vaya, porque todo lo que el Espíritu vaya a hacer no lo podía hacer Cristo, porque Cristo estaba limitado, ¿sí?, a un cuerpo como el de nosotros. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga este consolador. Y ahora sí puede estar disponible para todos.
¿sí? Todo lo que vimos ahora, pero lo que nos enseña el Consolador, cuando el verso más bien cuando dice otro Consolador, está hablando a alguien igual a Cristo, otro Cristo. De hecho, Cristo dijo, yo vendré a vosotros, es decir, es el mismo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos. Yo veo un error en algunas personas, en algunos cristianos, alguna tendencia a separar como si fueran tres distintos. Y yo creo que la costumbre o la tendencia tiene que ser a lo contrario, a ver lo que es. Hay un solo Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Cristo y estamos hablando de Dios, del mismo, ¿sí? Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios, no como si fueran tres distintos. Lo que dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, dice, soy yo, no los dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. Y ese es nuestro Cristo. Nosotros tenemos que pensar, cuando vemos cosas como las que ya vimos, que el Espíritu Santo es nuestro maestro, leíamos ahorita. El Espíritu nos guía a la palabra y Él es el que nos está enseñando. Tenemos que caer, cuando piensas en eso, pensar en Jesús. Es decir, ¿a quién tenemos como maestro? Cuando tú lees la Biblia y ves al Jesús, no sé, allá explicando a sus discípulos la parábola del sembrador, ese Jesús es el mismo que tenemos hoy. ¿Te acuerdas cuando dijimos, cuando leemos la Biblia, estamos con Jesús como cuando se sentaba en el monte con sus discípulos? Estamos así tenemos que pensarlo. El Espíritu Santo es Cristo. Y Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ahorita puedo atender a ustedes 12, a los 70, puedo alimentar 5,000 y ya. Pero cuando yo me vaya, mandaré al Consolador y entonces el Consolador puede atender más, puede enseñar a todo el mundo. Es decir, Jesús estaba diciendo, entonces yo no podré estar solo en Jerusalén, estaré en Galilea, estaré en China, estaré en México, estaré en Japón, estaré en Brasil, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Les conviene que yo me vaya, pero cuando pensamos en el Espíritu, tenemos que pensar en aquel Cristo, en el mismo Cristo. El Espíritu es Cristo. Aquel que dijo en Mateo 13:11, a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. 13:16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto les digo, muchos profetas desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y después dice, oíd pues la parábola del sembrador, y se las explicó a sus discípulos. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos sentamos en una mesa y le pedimos a Dios que nos la enseñe. El Espíritu viene y nos la enseña. Es Cristo que está ahí, sentado como cuando ellos se sentaban en el monte. Está sentado con nosotros explicándonos la palabra de Dios. Como lo que pasó en el aposento, ¿te acuerdas? La enseñanza que les dio sentado en una mesa, Juan recostado en su pecho. Eso mismo lo podemos vivir hoy. Nos podemos recostar en su pecho y escuchar las enseñanzas de Dios. Todo lo que es el Paracleto, nuestro acompañante, nuestro ayudador, nuestro abogado, todo nos tiene que llevar a pensar en Cristo, nuestro intercesor. Mira, leíamos hace 2 domingos Lucas 13:8, ¿te acuerdas? Respondiendo dijo, Señor, ¿te acuerdas que estamos hablando de la higuera que no tenía fruto? Y el dueño la quería cortar. Y el viñador dijo, Señor, déjala este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este es nuestro Jesús intercediendo por nosotros, ¿sí? Que si no hemos dado fruto, aún intercede y dice, dale chance a 1 año, ¿sí? Y dará fruto. Y si no da fruto, bueno, entonces nos tendrá que cortar. En Juan 17:9 se ve lo que el Señor intercede por nosotros.
Yo ruego por ellos, no por el mundo, por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estoy en el 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso es lo que muestra este pasaje. Hoy mismo tenemos un intercesor, pero que intercede por estas cosas. Nosotros poniendo la mirada aún en lo terrenal, y Él intercediendo para que llevemos la mirada a lo espiritual. Nosotros oramos y el Espíritu ora con gemidos indecibles. Imagínate, esto es maravilloso. Cuando tú entras al cuarto a orar, te arrodillas y Él está también contigo. Tú oras y Él ora también. El problema es cuando a Él, ¿verdad? Él tiene una intención. ¿De qué se trata el cristianismo? De esto precisamente. Los que dice la Biblia, los que piden conforme a su voluntad, ¿verdad? De alinear nuestra voluntad, de alinear nuestros deseos a Él. Imagínate cuando Él ora, Señor, dale santidad, y tú te arrodillas y pides, sí, Señor, estoy de acuerdo, quiero santidad. Señor, ayúdalo a que cambiar su carácter, y tú pides lo mismo. Claro, Señor, cámbiame el carácter. Ahí es cuando dice la Biblia que Él nos da, cuando pedimos conforme a su voluntad. Y ahí leímos ahorita, mas el que escudriña, en el 8:27 de Romanos, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice Mateo 6:8 que Él sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Tal vez estamos en una prueba, nosotros queremos la solución, Él quiere moldearte. Tú quieres el dinero, Él quiere hacerte dependiente a Dios. Nosotros podemos estar molestos con alguien, Él quiere darnos humildad. Y lo mejor es cuando lo sabemos y alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando alineamos nuestras oraciones a las oraciones del Espíritu Santo. Imagínate eso. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Eso es lo que le pasó a Pablo en 2 de Corintios 12:7 con aquel aguijón, ¿te acuerdas? Dice Pablo en el 12:7 de 2 de Corintios: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en la carne, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego, es decir, lo que ves es Pablo orando, Señor, quítame el aguijón, Señor, y el Espíritu Santo orando, Señor, que no se enaltezca, Señor, que no se enaltezca. Y después Pablo se alinea a la voluntad del Espíritu, cuando dice, por tanto de buena manera me gloriaré en mis debilidades. Luego dice, ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo, para estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, afrentas, necesidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo quería no tener aguijón, pero Dios quería llenarlo del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere que veamos lo espiritual y el diablo quiere que veamos lo terrenal.
El Espíritu Santo que nos convence de pecado, el Espíritu Santo que quiere santificarnos, el Espíritu Santo nos quebranta, el Espíritu Santo nos hace sentir mal y después es donde Él se vuelve nuestro consolador. ¿Qué es consolar? El diccionario dice, consolar es aliviar la pena o la aflicción de alguien, ¿sí? Y ese es el Espíritu Santo, que primero nos convence de pecado. La lucha es convencernos de pecado. Mira lo malo que estás haciendo. Y cuando nos vence en ese pecado, en ese acto, Él mismo nos da convicción de pecado, nos hace quebrantarnos, llorar, pedir perdón, y enseguida ahora Él es nuestro consolador. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuestro gran consolador nos da consuelo, alivia nuestra pena de haber fallado, de haber ofendido a Dios de nueva cuenta. Nuestro consolador alivia esa carga con su perdón, con su palabra, con su gracia, con su misericordia. Dice Romanos 8:16. Romanos 8:16. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? No sé si vean los versículos que hemos visto hoy, como que hay muy escondidos, como que hay muy ignorados, pero enseñan mucho, demasiado, sobre lo que hace el Espíritu como consolador. Y después lo que dice Romanos 8:16, cómo nos consuela. Él mismo te da testimonio de que eres hijo de Dios. Cuando estás llorando, cuando te sientes mal, cuando te sientes como Pablo, cuando dijo, miserable de mí, ¿por qué no puedo dejar de hacer lo malo? Él te consuela. Él te dice eso, pero yo creo que ya no soy hijo. Y Él te dice, pero eso precisamente que estás sintiendo, eso es testimonio de que eres hijo de Dios. Eso mal que te sientes, eso es seguro que eres hijo de Dios. Él te da, porque Él te está diciendo, pues yo te convencí de pecado, yo te tengo ahí tirado llorando, entonces ya levántate porque eres hijo de Dios. Y eso sucede dentro de ti. Todas esas maravillas de las que estamos hablando. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Imagínate todo esto, todo de esto que estamos hablando, hermano, es algo que sucede todos los días muy dentro de nosotros. Es un gran misterio. No lo vemos, pero así está. No lo vemos, pero tenemos nuestro Jesús. Nos sentamos en la mesa con la Biblia y haz de cuenta que estás viviendo aquello que vivían los discípulos en un monte o en el aposento alto. Jesús está ahí contigo, enseñándote, acompañándote. Cuando vas caminando, tienes a tu acompañante. Va caminando contigo, como aquellos cuando caminaban a Jerusalén. Jesús está contigo, te consuela, te levanta. Por eso se nos manda permanecer en Él. Aquí es donde toma sentido cuando dice permanecer en Él, quedarte con Él, no te vayas de Él. ¿Y qué es lo que nos hace alejarnos de Él? Pues el pecado, ¿no? Romanos 3, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le hacen esconder su rostro de vosotros para no oírnos. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos nos separa de nuestro ayudador. El pecado nos separa de este acompañante. El pecado nos aparta de nuestro consolador. Efesios 4:29. Efesios 4:29. No, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo,
de Dios. Es decir, nuestro pecado lo contrista, lo pone triste. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19, en una lista muy parecida a Efesios 4, dando listas de pecado, de lo que no tenemos que hacer, nos dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Si te fijas, nos está diciendo lo que no debemos de hacer. Lo que hablamos ahorita es cómo trabaja ese consolador, ese ayudador, cómo nos acompaña, cómo es el mismo Jesús. Y luego llegamos a cómo la Biblia nos dice: permaneced en Él. ¿A dónde iremos? Tenemos que ser como Pedro cuando dijo: ¿a dónde iremos? Si solo en Él hay palabras de vida, solo en Él hay vida eterna. ¿Qué nos puede separar de Él? El pecado. El pecado lo contrista. El pecado apaga el espíritu. ¿Qué hacer? Ahorita leíamos Primera de Timoteo 1:6. Pues 9:45, hermano, pero siempre se van a las 11, no tengo ningún problema, ¿no? Se nos manda, dice Primera de Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero fíjate cómo de lo que no debemos de hacer, Timoteo nos dice ahora, Pablo le dijo a Timoteo lo que hay que hacer: aviva el fuego, avivar el espíritu. En Gálatas 5:16 nos da otra instrucción: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el espíritu, caminar en el espíritu, vivir en el espíritu. Y Efesios 5:18 completa esta pequeña lista de 3. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si te fijas, el caminar que llevamos, y ya casi para terminar, hermano, es la relación con el Espíritu. ¿Cómo es? Es con el mismo Jesucristo que tú lees en los evangelios, con el mismo. Él es nuestro acompañante, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Él es el que nos da convicción de pecado, Él es el que nos enseña, Él es el que nos levanta, Él es el que nos predica. Él es el mismo, el Espíritu Santo. Permanecer en Él, tenemos que permanecer en Él. Y luego nos dice la Biblia, ¿qué es lo que nos hace separarnos de Él? El pecado. Si el pecado nos aparta, el pecado lo apaga, el pecado lo entristece. Por lo tanto, aviven el fuego que está en ustedes. Andar en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, sino sed llenos del Espíritu Santo. Uno lo apaga y uno lo aviva. Uno satisface la carne o satisface el Espíritu. ¿Cómo es como sucede todo esto, hermano? Con la obediencia. Y aquí ya vamos viendo cómo funciona entonces, si yo hago o el Espíritu es el que hace. Dice el contexto de este Efesios 5:18, cuando dice sean llenos del Espíritu Santo, es, bueno, ¿cómo me lleno? Dice desde el 1, sean imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Es decir, caminen en santidad. Así se llena uno del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 leímos: andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y si seguimos leyendo,
dice en el 17 en adelante, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego ya da la lista. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Y el 5:22 dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, andar en el espíritu es dar el fruto del espíritu. Llenarse del espíritu es ser imitadores de Dios. Obediencia. Avivar el espíritu es obedecer la palabra. Y yo creo que ya con eso terminamos hoy. ¿Cómo funciona entonces esto? Déjame quito esto para que no te agite. Si te fijas, el andar con el espíritu es como un círculo vicioso, ¿sí? ¿Mande? Virtuoso, perdón, hermano. Lo que estamos hablando, ¿cómo funciona esto? Cuando Él dice, hagan, pero dice, pero Él también lo va a hacer en ustedes. ¿Qué se nos manda a hacer a nosotros? Obediencia, santidad. ¿Y qué pasa con la obediencia y con la santidad? Se va a lo que le dijo a Timoteo, aquel fuego va creciendo y crece el fuego. Este fuego está dentro de este mismo, ¿sí? ¿Y qué trae ese fuego del Espíritu Santo? Más poder para obedecer. Entonces se le regresa a él en forma de poder para obedecer y se vuelve más obediente, más santo, y el fuego sigue creciendo. Y ese fuego es el Espíritu Santo. ¿Y qué está sucediendo? Le da más poder para obedecer. Y él pues sigue caminando en obediencia y en santidad. ¿Quién lo está haciendo? Lo están haciendo los dos, ¿sí? Porque ¿qué fue primero? ¿Él obedeció o él le dio poder? La Biblia también da lugar a los dos, ¿verdad? Pero hoy para nosotros no es importante. Hoy, ¿qué fue primero? ¿No? Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu nos da poder para obedecer. Y entre más obedecemos, se aviva más el fuego. Y el fuego nos da más poder para obedecer. Y entre más obedecemos, se aviva más el fuego. Es decir, estamos en un círculo maravilloso. O sea, ¿cómo que no vamos a lograr la santidad? El problema es, yo no sé quién ha visto caminar así. Todas las máquinas funcionan así, ¿no? A perfección, a perfección. El problema es cuando, yo no sé si has visto cualquier máquina, alguna máquina que fabrica algo. Yo una vez cuando trabajaba de obrero, esto nunca lo confesé, eché a perder una máquina. ¿Quién ha visto, no sé, una máquina de tortillería cuando se le atora una piedra ahí? Estropea todo, ¿verdad? Eso es el pecado. Es decir, por ejemplo, aquí al no haber obediencia, estropea todo. Es como aquella máquina de tortillas que está caminando y luego le cae una piedra y se para, ¿sí? A falta de obediencia, el espíritu comienza a disminuir. Y el poder también va a disminuir. Y el varón empieza a perder capacidad para obedecer, ¿sí? Y a menor capacidad, pues obedece menos y el fuego se va apagando. Y el fuego se va apagando y el varón tiene menos capacidad para obedecer y por lo tanto obedece menos y el fuego se sigue apagando. Por eso las instrucciones que nos da cuando dice, sean llenos. ¿Cómo te llenas de espíritu? Obedeciendo. Cuando le dijo a Timoteo, aviva el fuego, sopla en el fuego. ¿Cómo se sopla? Obedeciendo, ¿verdad? Eso, andar en el espíritu. ¿Cómo se anda en el espíritu? Obedeciendo. Santidad y entrando en ese círculo perfecto donde tú obedeces
y el fuego se aviva, y el fuego está dentro de ti, y te da más capacidad para obedecer, pero imagínate, hermano, ¿cuál es el límite para el Espíritu Santo? Pues no hay límite. Tú obedeces, Él crece. Obedeces más y Él crece más. Obedeces más y tienes más capacidad. Obedeces más y tienes más capacidad. ¿Sí? El problema es solo cuando cae un pecado ahí. Te digo, cuando una máquina tan perfecta le cae un pedazo de metal y atora todo el proceso, y la máquina empieza, pues no, a caminar para atrás, o a retroceder, o a caminar mal, ¿no? Es decir, este varón obedece a medias y acá se regresa y no obedece. El espíritu va a ir menguando y menguando, ¿verdad? Así funciona cuando veíamos al principio. Oye, ¿cómo que yo haga y Él hace? Pues esto es lo que pasa. Tú obedece, y Él, ¿qué va a hacer? Va a crecer en ti, y ese crecer te va a dar más capacidad para obedecer. Mira lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, cuando alguien que en el espíritu pero no está obedeciendo, hay que quitarlo porque estropea todo, no sirve. Pero en cambio lo que dice, pero todo aquel que lleva fruto, es decir, el que sí está aquí, lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego Él lleva ese más fruto y lo seguirá limpiando, y lleva más fruto, y se vuelve, es una relación perfecta la que tenemos con el Espíritu Santo. Bueno. Como le dice el que tiene más le dará. Así, así cuando, exactamente es en esa parábola cuando dijo, es decir, por ejemplo, este círculo con alguien imperfecto que peca, lo que dice la parábola de los talentos es que ese espíritu que tenía él, ¿por qué se lo quita? Porque hay que dárselo al que sí está dando fruto, ¿verdad? Porque el que da fruto se le dará más. Y a más obediencia, más espíritu, y más fuego, y lo que dice es, aviva el fuego que hay en ti, y eso lo aviva. No sé si está entendible, ¿sí? ¿Cómo funciona? Lo que hemos leído, pues Él hace, Él nos santifica, pero luego dice, tú vestidos de amor, y luego me dice que Él perfeccionará, y luego me pide a mí ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. ¿Y cómo funciona? Ese es el círculo en el que estamos. Tú obedeces, el Espíritu se aviva, y el Espíritu te da más capacidad para obedecer. Tú obedeces más, el Espíritu se aviva más, y tienes más capacidad para obedecer. ¿Quién podría decir que no podremos ser santos? Si a más obediencia, más espíritu, y a más espíritu, más capacidad para ser santo. Lo que estropea eso, te repito, es el pecado. Por eso dice, todo aquel que en mí no está llevando fruto, ese hay que quitarlo antes de que estropee otra cosa. Pero los gritos, las instrucciones del Señor son, aviven el fuego que hay en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Obedezcan. Ya después el próximo viernes entraremos, ahora sí. El fruto lo que nos va a decir es, ¿esta obediencia a qué se refiere? Al fruto. Y de uno por uno, y el domingo nos va a ir acompañando. ¿Te acuerdas que vamos a hablar este domingo de pecados ya particulares? Son esos. Quiten ese pecado en particular, se aviva el fuego, y el fuego te da más capacidad para ser santo. Luchen contra aquel pecado hasta la sangre, lo vences, y el fuego se aviva y te da más capacidad para ser santo. Esto es andar en el Espíritu. Esto es poner la mirada en lo espiritual. Esto es la relación con el Espíritu Santo. Pero ya no nos da tiempo. Pero es ceder el control al Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana, ¿sí? Ceder, dejarte llevar por el Espíritu Santo. Él te va a llevar a la santidad. La santidad lo aviva y lo acrecenta. Te da más poder
tú sigues obedeciendo, te da más poder y te da más poder. Lo que estropea nuestra perfecta relación, perfecta es, ¿te acuerdas cuando dijimos, esta es la solución que Dios ideó? ¿Cómo podría ser imperfecta? Él está dentro de nosotros. Y leímos en Ezequiel, para hacerlos obedecer. Eso es lo que Él pensó. Él cuando creó al hombre lo vio y vio cómo falló. Y Él quiere tener comunión con el hombre, cercano al hombre, pero con un hombre santo. ¿Cuál es la solución? Poner el Espíritu dentro. Cercano, tan cercano dentro de Él. Y santo, tan santo como te hace el Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos 5:32 dice, y el Espíritu Santo, el cual da Dios a los que le obedecen. Así es. Así es. Esa es la comunión, ese es, yo no hallaba, bueno, no lo hallo, no siento que este sea el ejemplo perfecto, porque esto está sucediendo dentro de nosotros, hermano. Yo sé que es increíble la relación, ¿verdad? ¿Qué ejemplo es? Sería como un muñequito, un muñeco que su función es prender fuego y que casualmente funciona con ese fuego, ¿verdad? Es decir, no sé, un muñequito que sopla, pero un fuego que está dentro de él, y casualmente es un muñequito que se mueve con fuego. Mamá sopla y el fuego le da poder, ¿no? Entonces empieza soplando el fuego y el fuego empieza a avivar, y entonces el muñeco se mueve más fuerte y el fuego se aviva y le da más poder. Esa es la comunión, esto está pasando dentro de nosotros. A más santidad, más espíritu, más poder, más fuego y más capacidad para ser santo, ¿verdad? Esa es así, ¿sí? ¿Qué es primero? ¿Yo obedezco o Él me da el poder para obedecer? Hoy nosotros ¿y qué más da? Si ya estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Obedecer, santidad. Eso aviva el espíritu y nos sigue dando capacidad para seguir siendo santos. ¿Ok? Yo creo que ahí la dejamos hoy. No sé si alguien tenga preguntas. No se va a quedar con nosotros todo el estudio, hermano, porque cuando hablemos del fruto y el domingo que hablemos del pecado, ya hablaremos aquí de cosas prácticas, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? Esto hay que ponerlo en práctica en el matrimonio, en el trabajo. ¿Qué es obediencia? ¿Qué es santidad? Que cuando tu esposa te grita, tú te callas. Y primero lo haces resistiendo, pero el fuego va creciendo de tal manera que mañana te conviertes en lo que Cristo es. Que Él dijo, sean mansos y humildes, y ahora te empiezas a callar con gusto. Y empiezas a sentir rico, humillaciones ricas, cachetadas ricas. Que alguien puede decir, pero este tipo está loco, le gusta que lo estafen, le gusta así porque está creciendo un fuego desconocido en ti. Ojalá y esto sea vivo para nosotros, más que una enseñanza. Hoy solo es una enseñanza, pero lo más maravilloso es que en nuestra vida sea algo real. ¿Cómo lo hago algo real? Haz lo que a ti te corresponde. Lo que leíamos hace 2 domingos, ¿te acuerdas? Y Él, hermano, Él es fiel a su promesa. El único que falla en este círculo es ¿verdad? Él no. Él, si tú le das obediencia, Él te da más fuego, ¿verdad? Ojalá y sea vivo en nuestra vida. Oremos, hermano.